Buenos días, ¿cómo están? Hoy lunes 7 de octubre iniciamos el programa Expresiones sobre la Libertad. Vamos a estar hablando sobre el futuro del liberalismo. ¿Dónde está realmente la causa por el cual nosotros podemos decir que el liberalismo tiene o no un futuro en nuestro país? Empezamos en un minuto. Bien, el futuro del liberalismo en el Paraguay no se encuentra únicamente en los partidos políticos. No se encuentra, desde luego, en el PLRA, que es el principal partido de la oposición, y otros partidos relacionados que también impulsan, como el de Libertad y República, que también impulsan las ideas de la libertad. Los partidos políticos son importantes, pero el futuro del liberalismo, insisto, no se encuentra únicamente en los partidos políticos como usualmente se cree. El futuro del liberalismo se encuentra en los divulgadores de la misma. Los divulgadores, los promotores, los que hacen de alguna manera esa tarea titánica de divulgar los principios de la sociedad libre, del liberalismo político, económico, de la filosofía de la libertad. Ahí está el futuro del liberalismo. Al revés de lo que la gente cree, los partidos políticos son el resultado de un conjunto de ideas. No se piense y no se considere, por tanto, que el futuro del liberalismo paraguayo está directamente relacionado a un partido político, a unas cuestiones de facciones políticas, que insisto, para que no se entienda mal, que desde luego las organizaciones políticas, los partidos en este caso, son necesarios y muy importantes en cualquier sociedad democrática y donde obviamente tenemos que de alguna manera buscar las soluciones que un país necesita. Esto lo hacen desde luego los partidos políticos. Yo creo en los partidos políticos. Creo que los partidos políticos son al final y a cuentas una organización de hombres y mujeres libres que se unen para promover precisamente un conjunto de ideas. Si nosotros analizamos la historia, por ejemplo en el Paraguay concretamente, tanto del Partido Liberal y del Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana, vamos a encontrar que primero fueron las ideas. Y más todavía, porque obviamente las personas no podrían reunirse solamente por buscar intereses, que desde luego lo hacen, pero no puede ser y no es de hecho la única causa por el cual las personas se unen. La crisis que hoy concretamente tiene uno de los partidos tradicionales, en este caso el PLRA, que se vio reflejada nuevamente el día de ayer con la convención llevada a cabo por esta organización, es sencillamente una consecuencia de una crisis de ideas. Una crisis de ideas que si no se vuelve a retomar las ideas que en algún momento lo hicieron a ese partido grande, un partido ganador, un partido realmente con propuestas que la historia lo ha demostrado que han sido beneficiosas para el país, especialmente en la época de dos presidentes que tuvo ese país. Desde luego no podríamos nosotros descartar y hacer una crítica, reflexión sobre lo que fue el Partido Liberal, desde luego en 1904, con las divisiones que se iban llevando a cabo en esa organización, ni tampoco con la Revolución de 1922, donde también el Partido Liberal, desde luego, tuvo una gran responsabilidad en el sentido que no se pudo aunar los esfuerzos, conjugar lo que se denominan las diversas formas de pensar y de esa manera llevar a cabo esa tarea precisamente de divulgar las ideas. En nuestro país no ha sido fácil, desde luego, la divulgación de las ideas de la libertad, porque
Incluso si nosotros analizamos bien, la primera llegada o el primer arribo de las ideas de la libertad se dieron durante la Revolución Comunera. En la Revolución Comunera y especialmente en la tercera y cuarta, que se llevan a cabo en 1732, 1731, se inicia esa revolución y fíjense qué año estoy citándoles. Estamos hablando de 1731, 1732. Es decir, aquí en el Paraguay, por estas cuestiones que hacen la influencia de las ideas que vienen especialmente de la escuela de Salamanca española y de luego también de la escuela escocesa de Inglaterra, de Gran Bretaña, pero especialmente la escuela Salamanca con Mompox y Antequera y Castro y otros. Aquí en el Paraguay, 1732, por primera vez en estas tierras se levantó una serie de banderas y en particular una idea que hasta hoy en día sigue vigente. Era y es una idea eminentemente liberal. Y cuando hablo de liberal, vuelvo a insistir que me estoy refiriendo a la prosecución de ideas que están en permanente reflexión, en permanente crítica y de luego que tiene sus principios. En el año 1732, la bandera que se levantó y que era eminentemente liberal, era libertad y buen gobierno. Es decir, el concepto de la libertad y el buen gobierno ya en aquella época estaba muy bien diseñada y muy bien explicada por la escuela de Salamanca, por los escolásticos españoles y de luego por los revolucionarios comuneros que entendían que una sociedad para poder convivir requería precisamente de un conjunto de ideas. Esto es muy importante de entender, porque si no, ni el PLRA, ni el Partido Colorado, ni ningún otro partido que esté hoy en día en el Paraguay, esté a la derecha, a la izquierda, sea liberal o no liberal, estatista, van a poder entender y comprenderse si ellos no estudian sus historias y por sobre todas las cosas sus fundamentos filosóficos. Y ahí viene que la gente cree que para hacer una buena tarea como ciudadano, para de alguna manera lograr el gran objetivo de cambiar un país, se hace necesario que ingresen las personas a los partidos políticos. Esto no es cierto. Y vuelvo a recalcar, los partidos políticos son necesarios. Pero ocurre que los partidos o las personas que están en los partidos políticos, desde luego que tienen lo que se denominan una mayor proyección mediática. A ellos de alguna manera se les da mayor protagonismo en la prensa, aparecen en muchos lugares y me parece bien. Esto está bien porque obviamente la gente quiere escuchar a una persona o a las personas que ya están en el gobierno o que en algún momento dado, ¿por qué no?, también podrían ser parte finalmente de un gobierno determinado. Pero si ustedes analizan bien, en realidad la divulgación de las ideas de la libertad, del liberalismo, es mucho más importante que eso. Es decir, nosotros necesitamos que el futuro del liberalismo se encuentre en sus divulgadores. El Paraguay necesita divulgadores, los que promuevan las ideas de la libertad, que hagan charlas, que escriban libros, que emitan sus opiniones en la radio, en la televisión, que puedan de alguna manera captar la atención de las personas. Entonces, lo que el Paraguay necesitan son también, desde luego, pensadores, influyentes, líderes intelectuales, líderes y sobre todo las cosas referentes, en donde desde luego no todos vamos a ponernos de acuerdo. Desde luego, yo soy una persona absolutamente creyente en la idea de que tenemos una diversidad en la consecución de lo que se denominan los fenómenos sociales. Por ejemplo, yo como liberal de ideas tengo diferencias con otras personas que también son de ideas liberales, pero las ideas son
por lo general cuestiones que hacen a las estrategias políticas y de luego también algunas cuestiones que hacen a los fundamentos. Pero si nosotros analizamos bien, vamos a darnos cuenta que la idea de la libertad o del liberalismo, expresión que se inicia en el año 1812, cuando precisamente los liberales españoles acuñaron esa preciosa palabra, porque querían diferenciarse de los que eran los serviles. Los serviles son, y esta es una cuestión muy interesante a analizar también, porque en la historia política y económica se estudia mucho esta cuestión de los serviles, porque se cree que el que denosta y critica al gobierno o habla mal de una persona o empieza sencillamente a decir que todo está mal, que todos los que están ahí son una junta de bandidos, etcétera, y no propone ninguna línea de pensamiento, no propone propuestas concretas, pues ese es un servil, porque le está haciendo el juego a los oficialistas que en ese momento están en el poder. Y no me refiero solamente a los oficialistas de hoy, me refiero a los oficialistas en todas las épocas y en toda la historia. Nosotros vamos a notar, por ejemplo, que cuando se inició precisamente la Revolución Americana en 1776, allí las facciones estaban divididas. Los que realmente entendieron que había que cambiar, pero en base a un fundamento filosófico, fueron los que después se denominaron los Founding Fathers, es decir, los padres fundadores. Ellos sí entendieron perfectamente el momento histórico en el cual se encontraba los Estados Unidos, en ese momento todavía la zona de lo que después sería los Estados Unidos tras su independencia. Lo mismo pasó aquí en el Paraguay, cuando los comuneros, en aquella preciosa revolución, y fíjense, quiero retomar la fecha, 1732, estoy hablando de antes de la Revolución Americana de 1776. Estoy hablando de antes de la Revolución Francesa de 1789. Aquí en el Paraguay se levantó una bandera, y esa bandera es de lo que se denomina libertad y buen gobierno. Por supuesto que esa idea era molesta. Era una idea que no le agradaba a los que tenían y defendían el status quo y de luego defendían sus propios intereses económicos, financieros, políticos, porque el concepto de la libertad y buen gobierno implica necesariamente el concepto de la igualdad ante la ley, implica necesariamente que las personas somos iguales ante la ley y que no deben existir privilegios para nadie. Esa preciosa palabra, igualdad ante la ley, que los griegos y los romanos lo reflejaron a través de una palabra que se llama isonomía, que significa justamente iguales ante la ley, pero no iguales ante cualquier ley, sino la ley de la libertad, la ley que nos hace iguales ante la Constitución de la libertad, donde lo que se debe garantizar en una sociedad es la vida, la libertad y la propiedad privada, y que las personas puedan llevar el pan a sus hogares sin que el Estado o cualquier organización le estorbe a esa persona. Que las personas tienen derecho a trabajar, a llegar a acuerdos voluntarios cuando así lo deseen. Que las personas no deben pagar impuestos a menos que esos impuestos realmente tengan un principio de contraprestación. Que las personas puedan cooperar con otras personas exportando, importando, haciendo un negocio, ofreciendo sus talentos. Y que para cooperar no es necesario utilizar la fuerza a través de regulaciones, sistemas tributarios y de luego con un agente que ha venido creciendo denominado Estado, que se ha convertido en un problema. Por eso es que en el pensamiento
de la libertad, el liberalismo que los comuneros trajeron aquí en el Paraguay, con esa bandera de la libertad y el buen gobierno, ellos ya sabían de que el futuro de estas tierras estaba en la necesidad precisamente de defenderle a la persona, de defenderle a aquellos que por A, B motivos no tenían las condiciones. ¿Para qué? Para poder vivir mejor, porque eran cooptados, eran manejados, eran influenciados a través de la fuerza por parte ya sea del imperio, en este caso español, o de los intereses, en este caso también del Virreinato de La Plata, que estaba obviamente en Buenos Aires. Y ese concepto de la libertad y buen gobierno no pudo durar mucho tiempo en el Paraguay, porque esa concepción de que la persona, el individuo, es más importante que el rey, es más importante que el gobernador, el virreinato, es más importante que los impuestos, es más importante que la influencia del Estado, pues trajo desde luego un concepto absolutamente revolucionario. Por eso es que el liberalismo es y será por siempre una línea de pensamiento revolucionario, porque es muy sencillo, es hasta de sentido común que la persona no tenga que ser molestado y que de luego no le moleste tampoco a nadie para poder progresar, que lo que necesitamos es en todo caso cooperar. Y la cooperación social se hace a través del mercado, mercados abiertos, donde las personas, si vamos a pagar impuestos, pues lo vamos a hacer mínimamente. Un poco de impuestos, pero ¿para qué? Para solo costear un servicio de seguridad y hasta ahí y no más. Por eso es que los revolucionarios americanos, pensando ahora en la Revolución Americana, concretamente del año 1776, ¿por qué ellos se rebelaron? Y porque era muy sencillo. El rey Jorge les dijo a los colonos norteamericanos: señores, se viene la guerra contra Francia. Imagínense ustedes, los colonos americanos en la zona de Massachusetts, Filadelfia, Boston, lo que hoy sería estas zonas del gran país del norte. Allá lejos, al otro lado del océano, desde luego, allá en Inglaterra, el rey Jorge le dice: señores, les voy a tener que cobrar un impuesto. El primer impuesto fue el impuesto al sello. Es decir, ¿cuál era el impuesto al sello? Que por cualquier transacción interna o externa, es decir, llámese comercio interno o llámese comercio internacional, pues Inglaterra, el reinado de Inglaterra, a través del rey Jorge, que se separa de la idea justamente liberal, libertaria que ya tenía en ese momento Inglaterra, por cierto, le dice: señores, yo necesito plata porque tengo que comprar más armas, necesito contratar porque le voy a hacer la guerra a Francia. Entonces, venga aquí, señores, cada vez que ustedes hagan cualquier tipo de transacción, pues va a haber un sello ahí, ¡pax! Un sello, así como todavía se observa en muchas dependencias que todavía obviamente no están muy modernizadas. Ahora pues el sello se hace todo digital nomás ya, pero al final y al cabo la situación es la misma. La gente paga sus impuestos, por ejemplo, por la web al Ministerio hoy en día de Economía. Bueno, pues ahí se podrá hacer digitalmente el pago, que me parece bien en ese sentido, porque es una suerte también de ventaja para el ciudadano, no tener que ir a formar. Imagínense, formar fila para pagar impuestos. Eso es la esclavitud total. Pero la esclavitud no termina por el hecho de que uno está en su oficina o en su casa y agarra y tengo que hacer mi IVA y tengo que cobrar, tengo que pagar. Pero imagínense lo que es eso. Y para colmo le tengo que pagar al contador, ¿verdad? Le tengo que pagar al contador el IVA, y también para los que ya ingresan también le paga el impuesto a la renta personal. Y después hay impuestos que ni siquiera uno ve. Te vas a comprar combustible, nafta, o gasoil, diésel para tu vehículo o para tu moto, nafta, etcétera, y ahí eso está lleno de impuestos, señores. Está lleno de impuestos.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la galleta, el pan, el fideo, la carne, la leche, el yogur salen más caro y salen más caro porque estamos llenos de impuestos. Y esos impuestos no son una cuestión así por el cual nosotros tengamos que subestimar. Por eso es que he hecho esta divulgación de las ideas liberales desde hace mucho tiempo atrás, sosteniendo la necesidad de reducir los impuestos, derogar el impuesto a la renta personal y colocar, si es posible alguna vez, un solo impuesto en el Paraguay. Un impuesto que precisamente no le pueda perjudicar a la gente, que de alguna manera pueda significar sencillamente una parte de mi dinero, pero para algo, no que yo doy el dinero y no tenga que recibir nada, y salgo acá y resulta ser que me asaltan, o que peor todavía, puesto que si el Estado se hizo de alguna manera, por eso nació el Estado, para protegernos de los delincuentes. Pero ocurre que los delincuentes ingresaron al Estado. Entonces, ese es el problema de fondo. Entonces, cuando el problema de fondo es que el Estado se ha convertido en un delincuente, en un criminal que mete sus manos y se involucra en nuestros asuntos privados, y muchas veces no nos damos cuenta. Por eso les puse el ejemplo de la hierba, el tomate, la lechuga, todo lo que nosotros vamos a comprar en el supermercado y tenemos en nuestra heladera, todo está lleno de impuestos, señores. ¿Y dónde se va ese dinero? Y muy sencillo, se va al Estado. Entonces la pregunta es, ¿el Estado nos da ese servicio? Pues no nos da ese servicio. Entonces tenemos derecho a la rebelión, pero para que la rebelión se pueda hacer y se pueda llevar a cabo, resulta necesario entender el por qué me voy a rebelar, el por qué estoy dispuesto a decir lo que digo y por sobre todas las cosas a proponer algo diferente. Y en caso que es una persona determinada, ¿por qué no? Que tiene todo el derecho y es absolutamente ético que una persona diga, yo quiero llegar al gobierno precisamente para llevar a cabo estos cambios, estas transformaciones, estas reformas. Pues ¿por qué no? Yo personalmente con mucho gusto le estaría votando a esa persona, aunque no me agrade esa persona. Fíjense que lo estoy diciendo aquí. Puede ser que no me agrade mucho esa persona, por A motivo, pero si esa persona ha sido consecuente y coherente con una línea de pensamiento y ahora dice yo estoy dispuesto, llegado al poder, a promover desde el lugar donde estoy a llevar a cabo estas cuestiones que ustedes ya me escucharon durante años, pues yo estaría dispuesto, sinceramente les digo, estaría dispuesto precisamente a votar por esa persona. Pero no se crea que el futuro del liberalismo paraguayo está en la política o en los partidos políticos. El futuro del liberalismo está en sus divulgadores. Por eso es que cuando en el Paraguay se inició pero lozano aire de frescura que trajo la idea de la libertad con el concepto de los comuneros, de la igualdad ante la ley, donde no haya privilegios, donde no existan castas, donde no existan personas que de alguna manera se crean superiores a otros y que se metan con nuestro dinero metiéndonos sus sucias manos en nuestro bolsillo, pues sencillamente los comuneros tenían razón. Y de luego que tenían razón, porque el concepto de la libertad y el buen gobierno estaba en boga antes, en aquella época, y hoy lo sigue siendo de esa manera. Es una propuesta actualísima, es una propuesta del futuro, así como la teoría del futuro es la teoría del laissez-faire, que nadie nos moleste para que yo pueda llevar el pan a mi hogar, para cooperar con mi prójimo. Esa es la teoría del laissez-faire. Ese es el laissez-fairismo que lamentablemente aquí, gracias al colectivismo, por desgracia, mejor dicho, del colectivismo, del socialismo, se dio la connotación del laissez-faire como que no le importa la suerte de su prójimo. Y al revés, la teoría del futuro es del laissez-faire. Es decir,
no nos molesten, dejen a las personas en paz, dejen que la gente pueda trabajar, que pueda cooperar, que lleve el pan a su hogar. Esa es la teoría del laissez-faire, que es eminentemente liberal, que es eminentemente libertaria. Y en consecuencia, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con esa línea de pensamiento? Y eso ocurrió durante la Revolución Comunera, una revolución que fue destruida por los intereses de la metrópoli, desde luego tanto de España y de luego como parte de Madrid. Y la venganza contra esa línea de pensamiento fue una venganza cruel y por sobre todas las cosas fue una humillación para el Paraguay. Porque lo primero que se hizo en ese momento fue precisamente colocar un puerto llamado Puerto Preciso de Santa Fe, donde se elevaron tantos los tributos que las mercaderías que salían del Paraguay llegaban a Buenos Aires todas podridas. ¿Y por qué llegaban podridas? Porque además de tener que pagar un impuesto cada vez más alto, imagínense ustedes lo que es, si ya estás pagando 10-15%, supongamos, de impuestos y ahora te vas y querés llevar tu mercadería al sur y te dicen, no, ahora el impuesto es 60. ¿Cuánto le queda al productor? ¿Cuánto le queda a la persona que trabaja? Pues le queda menos. Y eso fue lo que se hizo en el Puerto Preciso de Santa Fe. Pero la humillación llegaría todavía a más. No solamente se elevó esos tributos para las mercaderías paraguayas que llegaban y se iban, en este caso, hacia Buenos Aires, sino que las mercaderías ya no podían salir ahí del Puerto Preciso de Santa Fe e irse nuevamente por barco. Tenían que ir en carretas directamente, utilizar el barco. En consecuencia, fue la muerte, el encierro total del Paraguay. Eso sucedió en estas tierras. Por eso el concepto de libertad y buen gobierno de los revolucionarios comuneros que toman de la escuela de Salamanca y la escuela escocesa era una concepción filosófica correcta. Las personas se unieron tras esa proclama, la proclama de la libertad y el buen gobierno. Y desde luego, esa proclama no era precisamente una proclama que les iba a, de alguna manera, a agradar a los defensores del status quo. Por el contrario, los defensores del status quo estaban precisamente en contra de eso. Por eso les liquidaron a todos. Todos aquellos que leían libros relacionados al concepto de la libertad y gobierno, todos aquellos que hablaban sobre este tema, todos aquellos que de alguna manera se reunían para hacer algo, pues fueron matados. Fueron destruidas esas ideas. Y de luego el status quo se expandió hasta que, como sabemos, posteriormente vino las cuestiones que hacen ya los intereses geopolíticos y vino todo lo que se denomina la independencia. Independencia que, por cierto, no fue precisamente una independencia para liberarnos. Esto es muy importante decirlo. Muchos de los que venían a independizarle a los países hispanoamericanos, o mejor dicho, de Latinoamérica, concretamente en estas partes de la región, no venían precisamente por la libertad de los ciudadanos. En realidad, ellos le querían reemplazar al rey. Esta es una cuestión muy interesante que pasó también en estas tierras. A mí me parece bien que las personas, llegado a un momento dado, quieran independizarse, como se hizo en los Estados Unidos también, porque prefieren ellos mismos organizarse y tener sus propias leyes, que fue el pensamiento de los padres fundadores. Pero por estas tierras del sur de América no sucedió lo mismo. Sucedió que precisamente los llamados libertadores, en realidad lo que hicieron fue hacer la independencia, que me parece bien, insisto, pero no para darle libertad a los ciudadanos de esas tierras, de estas tierras, sino para que ellos sean los siguientes reyes y virreyes y gobernadores, es decir, con los mismos privilegios de antes. Por supuesto, teñido ahí del lenguaje supuestamente de nacionalista, que venían a hacer un cambio. No, señor, no hicieron ningún cambio. El único cambio verdadero que se hizo, hay que ser sincero, fue el que hizo Juan Bautista Alberdi, por cierto, en 1853 con las bases. Pero todos los demás,
en realidad lo que hicieron fue reemplazar de alguna manera la misma concepción hegemónica del poder, por el cual la centralización y la planificación era el modelo político y económico. Entonces, aquellos que vienen y defienden la concepción de la independencia sin libertad, pues es sencillamente una independencia falsa. La verdadera independencia requiere de la libertad. Por eso es que precisamente Fernando de la Mora, que es el prócer olvidado del Paraguay, él tenía la concepción clara de lo que tenía que hacerse con relación a la independencia del Paraguay. Por eso él proclamó la idea de una república bajo el concepto de la libertad, en donde el gobernador, el presidente o la persona que esté a cargo, juntamente con otras, no sean sencillamente una rémora o una continuidad del antiguo régimen. Porque si no, eso es el gatopardismo. Parece que cambia, pero en el fondo no cambia nada. Cambia la cara, cambia algunas palabras, pero en el fondo la propuesta sigue siendo la misma. La centralización del poder. Y esa centralización del poder es lo que ocurrió en el Paraguay. Y los intentos del liberalismo deben ser precisamente la descentralización del poder, defender la propiedad privada, defender el orden social de la cooperación a través del libre mercado y hacer que el Estado sea realmente un Estado que se deje de jodernos. Un Estado que finalmente se deje de jodernos, señores. Por eso es que voy a insistir hasta cuando y hasta tanto todavía me tenga la oportunidad de tener la fortaleza física e intelectual de sostener no más impuestos y deroguemos el impuesto a la renta personal. Y de luego hagamos las reformas que tanto hablo y que tanto menciono porque es la única forma. Por eso es que el futuro del liberalismo no está solamente en los partidos políticos. Está en sus divulgadores. Nosotros necesitamos divulgadores en las iglesias, en las cooperativas, de luego en los partidos políticos, en los medios de prensa, en los hogares. La inculcación de principios y valores se tiene que dar ya en la familia. El concepto de la responsabilidad, de la disciplina, del deseo de mejorar, de respetar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, de respetar desde luego, ¿por qué no?, nuestra religiosidad, respetar y conocer nuestra historia. Esa es la forma precisamente de educar. Porque ¿cuál es el objetivo de la educación? No es llenarnos solamente de lecturas de libros, que me parece muy bien, y de luego aprender a realizar ciertas tareas que se deben llevar a cabo en el aprendizaje. El objetivo de la educación no está solamente en eso. El objetivo de la educación es que las personas puedan autogobernarse. Ese es el objetivo de la educación. O si no, no hay educación. Entonces por eso la gente confunde también el concepto de la educación con instrucción. Acá estamos llenos de personas instruidas. Todos fuimos instruidos por un sistema que no funciona. Este sistema no funciona, señores, porque no lo digo yo, lo dice el informe PISA. El informe PISA que se hizo hace 2 o 3 años atrás, que es el informe internacional sobre los índices de educación mundial, demostró que en el Paraguay de cada 10 alumnos, 9 se aplazaron en ciencias sociales y matemáticas. Entonces la pregunta es ¿por qué fracasamos? ¿Y por qué fracasamos? La respuesta está porque estamos en manos del Estado. ¿Por qué no hacemos que las mallas curriculares sean hechas por los alumnos y especialmente por los padres y los profesores? ¿Por qué no podemos tener 4, 5, 6 asignaturas al máximo y no tener esa tendala, esa vorágine de asignaturas que nadie sabe, donde los niños terminan con escoliosis por tener que llevar ahí una mochila pesada, donde de paso hoy en día ni tan siquiera uno puede donar el libro que tenía ese año a alguien que es más joven o más chico, porque sencillamente ya en los libros se escribe todo y lo hacen adrede luego para después tener que comprar el nuevo libro. Antes uno tenía sus cuadernos y anotaba y tenía sus libros, se le enseñaba a los niños, a las niñas a cuidar sus libros, a cómo hojear, etcétera, etcétera, a no escribir sobre el libro, sino escribir en su cuaderno
Y de esa manera, si uno tenía un hermanito, una hermanita, un primo o una amiga de familiar, etcétera, uno podía regalarle, donarle ese libro a una familia menos pudiente. Eso se hacía antes y eso estaba bien. Pero este sistema vino a destruirlo todo. ¿Y por qué? Porque el Estado es el que está a cargo de la educación. Por eso es que tenemos que cambiar la mentalidad. Acá tenemos una mentalidad anticapitalista. Tenemos una mentalidad del cangrejo donde no se le permite a la persona talentosa a salir adelante. Por eso los partidos políticos están así. Por eso se crearon también, de paso, los partidos para de alguna manera cambiar el estado de cosas. Pero un partido político no puede cambiar nada, sino que se convierte sencillamente en un reflejo del status quo si sus dirigentes son lo mismo de lo que ellos mismos critican. Este es el problema del llamado Partido Liberal Radical Auténtico, que ha perdido totalmente su norte y que se refleja en la profunda crisis que hoy tiene, porque no solamente ha perdido su norte en cuanto se refiere a su idea, sino que por sobre todas las cosas no propone algo concreto, no propone 3 soluciones. Yo he escrito y he dejado constancia y he propuesto 14 soluciones para el Paraguay, 14 propuestas para el Paraguay. Y lo he escrito en diversos medios de comunicación que son como testigos de ese trabajo que yo he llevado a cabo. Entonces, es importante ciertamente que se lleve a cabo el reforzamiento de las ideas de la libertad. Pero la idea de la libertad no está solamente en los partidos políticos. Eso sería una tragedia que la gente crea que esa es la cuestión. No, señores. Y otra cosa también que quiero decir antes ya ir por ahí finalizando. No se crean ustedes, señora, señor, que el que triunfa es el que fue electo. Miren lo que le estoy diciendo y que quede grabado porque no lo digo solamente hoy. Lo digo ya varias veces. No se crea que el que triunfa es el que tiene un cargo. No, el que triunfa, y me estoy refiriendo a los que impulsamos y creemos en la idea de la libertad, son los que divulgan la idea de la libertad. Porque los que llegan son el resultado de una estrategia y de unas condiciones que muchas veces muchas personas no logran amalgamar por A a B motivo, pero que su tarea, yo les puedo asegurar, es mucho más eficiente, es mucho más eficaz que aquellos que llegan. De hecho, aquellos que llegan sin propuesta y sin idea, como ocurre hoy en el Paraguay, son más de lo mismo. Y entonces no ofrecen nada. El Partido Liberal, cuando fue fundado precisamente para defender el derecho al voto, pero no para que el voto sea una cuestión solamente sacrosanta y quedarnos ahí, que es importante y obviamente debe ser defendido el derecho al voto transparente. El Partido Liberal, cuando se fundó en el año 1887, fue fundado para que los que llegan le puedan defender a sus representados. Y es aquí que, por ejemplo, en el Partido Colorado, señores, que se funda meses después del Partido Liberal, Asociación Nacional Republicana, 11 de septiembre de 1887, hay un personaje olvidado, así como Fernando de la Mora fue olvidado en los próceres del Paraguay. Ustedes saben quién fue el genuino pensador. Tenía 3 condiciones. Era asesor, era un político y sobre todo un ideólogo. ¿Y saben cómo se llama esa persona? José II de Kut, así como está diciendo aquí Bruno. José II de Kut fue realmente la persona que entendió, era un genuino liberal. Un liberal de ideas, fue el que hizo el Partido Colorado. Y este es un detalle interesante a tomar en cuenta porque lo que nosotros estamos viendo es que ciertamente andará a tientas también, andará con algunos problemas, pero al final y al cabo el que empieza a tener algunas
formulaciones. No estoy diciendo que sea una suerte de sumum y en la cual, por supuesto, nosotros tengamos que rendirnos y no criticar. Pero al final y al cabo, el partido de José II de Cut, Asociación Nacional Republicano, es el que está demostrando más ideas liberales que el propio Partido Liberal.